Y cuando yo tenía aproximadamente 10 años de edad, probé por primera vez la droga. Y traté de dejarlo por todos los medios y no lo conseguí hacer. Un padre dirigido por Dios es la mayor bendición, no solo de la familia, sino de una ciudad entera. Porque si tú crías a tus hijos como buen padre, ellos van a tener una figura de Padre Celestial. Bienvenidos a nuestro programa Todo es Posible. Aquí estamos una vez más, listo para llevarte una palabra de fe y de impacto que sacuda tu vida de todo aquello que te amarra y te impide alcanzar tus sueños más preciados. Quiero saludar a todos aquellos que día a día nos siguen en las redes sociales y nos escriben a nuestro correo electrónico. Gracias por sus lindos comentarios. Cada vez que viajo por el mundo o visito distintos eventos a nivel nacional o a nivel internacional, tengo la oportunidad de conocer diferentes ministerios, testimonios y hombres que han sido transformados por el poder de Dios. Por eso hoy quiero compartir contigo un testimonio donde tu fe puede llevarte a creer que para Dios realmente no hay nada imposible. Para esto me acompaña en el estudio Wilmer Narváez, un joven barranquillero, evangelista, que ha puesto su vida al servicio de Dios. Bendiciones. Barranquillero. Quiero decirle que acabo de llegar de Barranquilla hace poco. Wow, qué bendición. Fui a Barranquilla y después llegué aquí, días después fui a Cartagena. Así que es en la misma área, ¿no? Ahí sí, a una hora de distancia ahí, por carro. La región Caribe colombiana. La región Caribe. Impresionante, porque el acento de ellos son tan parecidos a nosotros los cubanos, sí, ¿no? Sí. Que a veces yo le preguntaba a la gente, ¿dónde tú eres? Creyendo que me iban a decir de Cuba. Pero dice, no, soy de aquí, de Barranquilla, soy de aquí, de Cartagena. Sí. Pero un acento muy parecido al nuestro. Así es, cada vez, incluso aquí, gente que, o fuera de mi país, en Ecuador o en Perú, cuando me encontraba me preguntaban si soy cubano por el acento, que nos parecemos mucho. Claro que nos parecemos mucho. Óyeme, tú tienes un testimonio tremendo porque son de diferentes etapas, a diferentes edades, pero bien cercanas, desde muy pequeñito. Sí, sí. Por lo que tengo aquí, estaba leyendo, lo que me puso aquí la productora, que tú a los 6 años comenzaste a escribir poesías. Así es. Y totalmente como si fueras un niño genio. Así es. Pero después vino un desarrollo. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue eso? Bueno, a la edad de 6 años comencé a escribir poesías y mi fama, por decirlo de alguna manera, claro, se fue extendiendo gracias a que oí en la emisora favorita de mi mamá, una emisora de local, y escuché, cumplí años la ciudad, Barranquilla cumplí años, y el locutor decía, Barranquilla cumple años, nosotros le regalaremos una serenata, ¿y tú qué le vas a regalar a Barranquilla? Entonces ahí me nació la idea de escribir una poesía a la ciudad, y mi mamá me llevó a la emisora, su emisora favorita, y de ahí a todas las emisoras de... ¿Y a la edad que tenías tú? Correcto, a los 6 años. Figúrate, eso impactó. Sí, y a los 7 años, bueno, comencé a darme a conocer, vivía en el mundo de la radio, de la televisión, en entrevistas, casi todos los programas de televisión del canal local de la ciudad. Me dijeron que políticos también te aclamaban. El alcalde de la ciudad le hice una poesía cuando estuvo de candidato a la alcaldía, ahí ya iba a cumplir los 8 años, y una vez él quedó de alcalde, él le proclamó que era el niño genio de la ciudad y me puso el niño poeta y así fui conocido un buen tiempo como el niño poeta de Barranquilla. ¿De veras? Sí, un buen tiempo así. Pero todo transcurrió entre fama, yo me montaba un bus, la gente me conocía, de niño salía por la calle, entonces ya se podrá imaginar. Yo no tenía amigos niños, en mi edad de 7, 8 años no tenía amigos niños, mis amigos eran periodistas, políticos, concejales, alcaldes. Por la fama que tú obtuviste ahí. Obviamente por la fama que tuve. Más que todo periodistas. Periodistas casi todos decían que era su ahijado. Y querían hacer una historia tuya. Correcto, casi todo. Pero todo cambia un poco a la edad de 9 años. Porque a la edad de 9 años mi padre se va de la casa, o más bien deja de responder por nosotros, porque en sí nunca vivía con nosotros. Así que nunca tuviste esa figura ahí contigo. Nunca tuve la figura paterna como tal. Era... ¿cómo será la palabra? Era más como
cada 8 días, cada 15 días iba a la casa. Pero bueno, al menos respondía económicamente por los hijos. Claro. Pero cuando dejó de responder totalmente... ¿Tienes hermanos? Sí. Tengo 2 hermanas menores que son por parte de papá y mamá y 3 hermanos mayores por parte de mamá y una cantidad, casi 20 hermanos por parte de papá. Y entonces, esa figura paterna no la tuve en sí, en mi hogar. ¿Y qué pasó a los 9 años? Y a los 9 años mi papá deja de responder por mí y entonces yo tuve que salir porque vi a mi mamá enferma y mis hermanas pasando necesidad, entonces yo salí a la calle a trabajar. Era fácil a los 9 años, montado en los buses, cantaba y decía las poesías que yo mismo componía. ¿Y ya te conocían poco entonces? Claro, entonces ya la gente me subió a un bus y decía, ay, el niño poeta, qué bien, el niño poeta está aquí. Y entonces me daban dinero y yo ganaba bien de niño, desde los 9 años comencé a ganar plata, a trabajar en los buses y me fui enrolando en este mundo de las calles. ¿Eras muy pequeño? Mundo, sí, de 9 años. Demasiado. Y mis anhelos cuando, hasta esa edad, hasta los 9 años, mis anhelos eran, a mí me preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Y yo veía al hombre que admiraba, que era el alcalde de la ciudad, el cura Hoyo, le decían el cura porque fue sacerdote, Bernardo Hoyos Montoya, decían, ¿qué quieres ser tú? Entonces esa figura que tenía yo decía, yo quiero ser alcalde de Barranquilla, quiero ser político, quiero estudiar ciencias políticas, o quiero estudiar comunicación social y periodismo. Ese era mi sueño. Claro, la gente que tú conocías. Claro, ese era mi sueño, esa era mi meta, ser como ellos. Pero cuando yo me comienzo a enredar en este mundo de drogas, de alcohol, de calle, lo que es la calle dicen que la universidad, le llaman la universidad a la calle mucho, sí. Pero en sí no aprenden nada bueno en la calle. Sí, entonces es una universidad. Todas las asignaturas son malas. Sí, sí. Entonces estuve ahí en la calle un buen tiempo y me comencé a enredar con gente de la calle, gente que tiene malas costumbres y yo era un niño. Y como yo nunca me relacionaba con niños, rara vez lo hacía, siempre me relacioné con gente adulta, entonces ya se podrá imaginar quiénes fueron mis nuevos amigos trabajando en los buses. Y ya mi figura cambió, entonces yo quería ser como ellos. Los adultos que conociste ahí que eran correcto, de la calle. Indigentes, prostitutas, drogadictos, gente de toda clase, que mucha gente vende en los buses o trabaja en los buses de mi ciudad, son gente honesta y gente muy respetada, pero muchos de ellos también son gente hundida o perdidas en drogas, perdidas en vicios, y entonces ya yo me fui más hacia esa figura. Y cuando yo tenía aproximadamente 10 años de edad, probé por primera vez la droga. Y ahí... Empieza tú de que... Sí, mire, a la edad de 9 años a mí me pasan de 4º grado, allá se hace de 1º a 5º grado primaria, y de 6º a 11, que es la secundaria. Entonces me pasan a los 9 años de 4º a 5º, me promueven porque estaba muy avanzado para estar en ese curso, pero y entro a los 10 a hacer 6º o 1º bachillerato, la secundaria, el 1er grado de secundaria, pero ya yo estaba trabajando en la mañana, estudiaba en la tarde, por las noches hacía la tarea. Entonces ya usted se puede imaginar cómo era mi vida en ese entonces. Claro. Entonces fue un tiempo bien duro y comencé a drogarme y encontré que yo tenía un vacío, eso lo puedo entender hoy día, pero en ese momento no sabía explicar, tenía algo en mi corazón y sé que era un vacío enorme, era una falta de afecto fraternal por mi padre, pero cuando yo me drogaba y estaba en ese mundo, todo se olvidaba, vivía como que en una éxtasis. Entonces tú tenías una tristeza. Sí, una tristeza enorme en mi corazón, causada por la falta del padre, y quería llenar ese vacío en muchas cosas. Que ni sabías lo que era. Totalmente cierto. Entonces, fue transcurriendo de esa manera mi vida, pero a algunos les parece un poco extraño, pero aunque yo vivía en ese mundo y trabajaba en las calles y estudiaba en la tarde y tenía toda esa presión encima de mí y además de eso no andaba en buenos pasos, mis calificaciones en el colegio no eran malas, siempre fueron excelentes. Había una inteligencia nata en ti que Dios había puesto. Sí, Dios la puso ahí, Pero a la edad de 12 años yo comienzo a entrar ya en el alcohol. Añadiendo a las drogas. Sí, añadiendo a las drogas el alcohol. Probé todo tipo de drogas, lo único que no probé, gracias al Señor, fue inyectarme porque le tengo miedo a las agujas. Entonces eso fue... Bueno, gloria a Dios que le tienes miedo a las agujas. Sí, eso fue una bendición para mí, en la fobia a las agujas. Entonces nunca me inyecté, pero probé lo que cualquier hombre o joven relacionado o adolescente en la calle puede consumir. Claro. Pero a la edad de 12 años comienzo del alcohol y a los 13 años mi madre ya no me soporta y me bota de la casa. Duré una semana durmiendo en las calles y después me fui a vivir donde unos amigos, pero era una vida muy desordenada porque ya no tenía
una madre que me exigiera, entonces era peor el asunto. Abandoné mi estudio a esa edad, cuando estaba siendo ya 9º grado, abandoné mis estudios y ya no me quería saber más nada. Entonces ya mis sueños, todos mis sueños murieron. Todos los sueños míos murieron. Ya no quería ser el político de la ciudad, ya no quería ser el periodista, ya no quería ser un cantante, no quería hacer nada de esto. Ya mis sueños eran otros. O en ocasiones ni soñaba. En ocasiones ya nada. El diablo tenía empezó sentido. realmente a envolverte de Sí. una manera en su plan. Sí. Porque Dios tiene un plan para nosotros, pero indiscutiblemente que el diablo también. Sí. Y a quien tú abras la puerta, ese entra. O entra el Espíritu Santo o entra el enemigo de tu alma. Amén. Y entonces desarrollaste totalmente a un deterioro. Sí, entonces ya mi vida era muy desordenada, muy vacía. Y así transcurrí. Después volví a la casa y después me volví a ir. ¿Tú y llegaste venía. a dormir en las calles? Sí, una semana duré durmiendo en las calles, una semana. Pero fue algo totalmente triste. Yo lloraba en las noches y en sí probé todas las maneras de dejar mi adicción, porque de todas las drogas una fue mi adicción, y traté de dejarlo por todos los medios y no lo conseguí hacer. No lo conseguí hacer y cada vez me hundía más. El alcohol ya fue mayor en mí porque ya yo tomaba a los 13 añitos, solamente tenía 13 añitos, ya yo tomaba de lunes a lunes. ¿Y todos te los días. emborrachabas? Sí, en un momento ya ni me hacía mucho el trago, ya yo podía tomar, que ya resistía de tanto tomar. Yo podía durar 2 días bebiendo siendo un niño. Por eso mi mamá precisamente me bota a la casa, porque no soportaba tener a un adolescente malcriado y vuelto nada en la calle. ¿Cómo oíste de Dios? Bueno, siempre yo fui a la iglesia, siempre. ¿O siempre? Siempre. ¿Borracho iba para allá? Yo amanecía drogado y me iba un domingo para la iglesia drogado, de 12 años, ¿Y por de qué? 14 años. ¿Por qué? Porque me gustaba oír la palabra de Dios, pero había un conflicto en mí. A mí me gustaba oír de Dios, me gustaba cuando alguien me hablaba de Dios, pero cuando alguien me lo presentaba como padre, o en ese asunto, él estaba mintiendo o Dios era malo. Dios era un irresponsable, Dios era malo, porque esa era la figura que yo tenía como padre. Entonces uno de los dos es mentiroso. O Dios al decir que es bueno, siendo padre, o el hombre que me habla a mí. ¿Te estás haciendo un cuento? Sí, es correcto, me está echando un cuento que Dios es padre. Dios puede ser lo que sea, Dios es Dios, pero Dios no puede ser padre. En otras palabras, no hay duda que la figura de tu padre terrenal te afectó Total. la figura de tu padre celestial. Totalmente, totalmente cierto. Y precisamente eso es el mensaje que he querido llevar estos años hacia las familias, que el padre de la casa, un padre dirigido por Dios, es la mayor bendición, no solo de la familia, sino de una ciudad entera. Porque si tú crías a tus hijos como buen padre, ellos van a tener una figura de Padre Celestial. Mira, quiero tomar un receso un momentito, pero quiero regresar contigo para que me digas cómo entraste a recibir a Cristo, cómo te liberaste del alcohol, de la droga y realmente de esos demonios que ya tenían su plan desarrollado en ti. Así que regresamos rápidamente con Wilmer Narváez, el barranquillero evangelista. Regresamos en breve. Qué tremendo. Cada día más y más familias se dividen. Los padres se separan, el corazón de los hijos se rompe y el odio y el dolor inunda a los hogares. El plan de Dios es que tu familia permanezca unida y feliz. Pero ¿cómo lograrlo? El pastor Alberto Delgado te explica la clave para mantener una familia en equilibrio en esta serie de enseñanzas disponibles para ti en 4 CDs. El diablo no quiere que tú seas influencia positiva para nadie. Él tiene que lastimar tu testimonio, tiene que hacerte sufrir por los problemas de familia y quiere acabar con aquellos que todavía no han nacido. Adquiérela ahora llamando al número en pantalla o visitando la página web albertodelgado.org. Dios puede restaurar tu hogar y llenarlo del amor que solo Él sabe dar. Familia en equilibrio. Bueno, aquí estamos de nuevo con ustedes, aquí en nuestro programa Todo es Posible. Hoy estamos entrevistando a Wilmer Narváez, que es un evangelista, un joven evangelista, que no solo predica la palabra de Dios, sino predica cómo Dios puede sacudirte de las garras del enemigo. Porque indiscutiblemente tú estuviste amarradísimo a una edad extremadamente temprana, lo cual hace más difícil la salida. Sí. Por tu poca experiencia, por ser un niño. Y bueno, en fin,
hasta en la calle dormías, me dijiste, y amarrado a la droga, amarrado al alcohol, y todo era por un vacío que tenías de haber crecido sin un amor de padre a tu lado. ¿Cómo por fin? Oye, lo interesante es que me dijiste que ibas a la iglesia borracho y endrogado, sí, sí. porque te gustaba oír la palabra de Dios, pero no podías aceptar ese Dios Padre debido a la experiencia natural que habías tenido con tu padre terrenal. Entonces, ¿cómo resolviste? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, así precisamente fue que Dios trató conmigo, de esa misma manera, porque me llegó un grupo, el 14 de marzo del 2003, llegó un grupo de misioneros, Jucum, Juventud con una Misión, una escuela misionera que hay en el mundo, y en Cartagena tienen sede, fueron a Barranquilla, venía gente de la India, de Venezuela, bueno, en fin, de diferentes partes. Y una gringa, morenita ella, una gringa, fue a invitarme con su español enredado a mi casa y me dice, yo querer que tú vayas aquí a la esquina, vamos a hacer un culto. Entonces yo fui a la esquina, al culto. El español chamuqueado. Sí, tenía como unos, yo le pongo unos 19 años nomás, una joven muy bonita, yo fui por ella. ¿Te enamoraste de la morenita? Es correcto, entonces fui por ella y yo le dije, si me vienes a buscar tú, yo voy, y me fue a buscar ella. Y llegamos a la iglesia, ya yo tenía pensado echarle el cuento y hablar. ¿Enamorarla? Sí, enamorar y todo eso. Pero cuando llegamos, yo me siento en la parte de atrás. ¿Qué edad tenías tú ahí? 15 años acabado de cumplir. El 14 de marzo de 2003 y cumplí los 15 el 11. Y ella tenía 19, así que... Sí, no había tanta, sí. Más o menos, como unos 19 años podría tener. Y yo me siento atrás y estoy esperando hablar con ella, pero ella desde que llegó, al lado mío, se arrodilló a orar. Y comienza a orar. Y yo, bueno, esta mujer, ¿cuándo va a terminar de orar para yo poder hablar con ella? Y estaba orando, a lo último ya desistí de hablar y seguí en el culto. Y comenzó el predicador, un bogotano, nosotros le decimos Rolo o Cachaco. Un bogotano, no de Bogotá, Colombia, comenzó a predicar. Predicó. Juan 3:16, no se me va a olvidar nunca el mensaje. Entonces él comienza a contar la historia de un hombre que trabajaba en un puente y el hijo se muere. Yo creo que usted conoce esa historia. El hijo se muere en el puente, él lo mata sin querer. Bueno, en fin, la historia entonces muestra a Dios como padre, como el amor de padre. Y yo, cuando él comenzó a hablar de Dios como padre, yo intenté pararme de la silla. Quise pararme de la silla varias veces. ¿Molesto? Molesto. Cada vez que tú oyes la palabra padre. No me gustaba. Yo decía, ya viene este mentiroso. Y me fui a parar de la silla como todas las veces lo hacía, pero ese día fue diferente, porque ese día me quedé pegado a la silla. No sé si fue la oración de la mujer que estaba al lado, de la joven, de la muchacha, o si fue la oración del pastor. Era de ese día. La cuestión que no te podías levantar. No me pude levantar de la silla. Quise pararme, más de una ocasión quise hacerlo, pero no podía. Y pegado a la silla, a lo último desistí porque entendí que era algo sobrenatural, que no estaba en mí. Entonces desistí, no recuerdo en qué momento yo comencé a llorar, porque una frase que él dijo, y el abrazo del Padre hoy puede cambiar tu vida, y dijo otras cosas más, y esa frase tocó mi corazón, la fibra más profunda de mi corazón, y comencé a quebrantarme, comencé a llorar, y a llorar, y a llorar, y no entendía el por qué lloraba, pero yo lloraba, y pude sentir por primera vez un abrazo de padre, que no lo tuve. En el medio de tus lágrimas. En medio de mis lágrimas. Un abrazo de padre. Yo no sé qué tiempo pasó, muchas horas pasaron, porque eran las 11:30 cuando yo me fui para mi casa. En total es que cuando yo vuelvo... ¿Pero el servicio? Sí, el servicio no. Cuando yo vuelvo en sí, yo estoy al frente del predicador, adelante, de pie estoy yo. Ya te habías parado y llegaste. Sí, yo no me acuerdo de nada de eso. Yo lo que sé es que cuando yo vuelvo en sí, yo estoy al frente del predicador, el predicador me está abrazando. ¡Oh, Dios! Y yo saco mi cartera y tenía 5 tabacos de marihuana. Y yo los pulvericé. Ahí mismo, delante del altar. Delante del altar, delante del predicador. Eso fue en la calle. Y delante del predicador le dije... en la calle, no en el altar. Es correcto, fue en la calle, porque fue una campaña evangelística afuera. Allá se hace mucho las campañas no afuera. fue en una iglesia en sí. No, fue afuera, en y la las calle. bancas estaban en la calle. En la calle, porque allá se hace mucho eso. Hacen muchas campañas en las canchas, al aire libre. Entonces, más que todo en los barrios populares se usa mucho más. Entonces, yo fui en la calle y fue todo en la calle. Entonces, calle destapada. Por cierto, las mismas calles que te traicionaron. Las mismas calles me llevaron a conocer a Cristo. ¿Qué te parece? Y ese día destruyo los tabacos y le digo al pastor hasta hoy, al predicador le digo hasta hoy.
Y él me dice, bueno, hasta hoy. Y me dice él, y yo le digo, ¿quién es el pastor de esta iglesia? Porque yo me quiero bautizar. Y entonces él me dice, bueno, la pastora es ella. Resulta que unos meses antes... Él no era el pastor. No, porque Era él un era misionero. evangelista. Él era misionero con los que habían llegado. Con los que habían llegado, que estaban Claro que predicando, sí. el grupo. Es correcto. Lo interesante es que esa misma pastora, era esa misma iglesia que estaba organizando esa campaña, quedaba unas cuadras más arriba de donde yo vivía, y yo había tocado ahí, porque ella me dijo, tú eres músico, yo toco caja, vallenata, y guacharaca, y congas también. Él me dijo, necesito que tú toques. Yo le dije, yo no puedo tocar porque yo soy un pecador. Cuando ella me habló Eso de había sido un tiempo antes. unos meses antes, como 4 meses antes. Y ella me dice, no importa, ves que yo te pago. Y yo fui, ¿Y iba, tocaste? y tocaba. Y esa misma ofrenda que me daban por tocar, esa misma ofrenda la usaba para las cosas malas. Pero un día yo entendí que no estaba bien y no quise ir más ni siquiera a la iglesia, quise ir más. Entonces, ese día, cuando me dicen es la pastora, yo la miro, la conozco y me acerco a ella y le digo, pastora, gracias porque usted me invitó a su iglesia y eso, desde ahí, yo sé que Dios comenzó a obrar algo grande en mí y yo me quiero bautizar. Ella me dice, pero si tienes meses que no vas a la iglesia, ¿cómo te vas a bautizar? Tienes que tomar un curso bautismal. Y le digo, no, pastora, no, yo me quiero bautizar enseguida, ya, me quiero bautizar ya. Ella me dice, bueno, mañana hay bautizo a las 2 de la tarde. Si tú estás a las 2 en la iglesia en punto, vamos y vamos a ver qué pasa. Yo a las 12 estaba en... ¿Era a las 2 o a las 12? Era a las 2, pero yo a las 12 estaba en la 2 puerta horas de la antes. iglesia. La puerta de la iglesia cerrada, todo cerrado, no había espacio, o sea, no había nadie en la iglesia, pero yo estuve con ese solazo en la calle, el sol de Barranquilla, que usted lo conoce. Qué calor en Barranquilla, por favor. Usted lo conoce, un calor como el de aquí de Miami, Un poco más. o quizás peor que el de Miami. Entonces fue un calor impresionante. Pero yo me lo aguanté con tal de poder bautizarme, porque lo mío fue instantáneo, ¿sabe? Sentí que todo en mi vida cambió, sentí que mi vida se Un llenó. rompimiento total. Un rompimiento total. Entonces, el alcohol, las drogas ya no tuvieron más cabida en mí desde esa edad, desde los 15 años hasta hoy. Tengo 27 años. Entonces son más de 12 años que Dios limpió mi corazón y no he vuelto a caer en eso. ¿Pudiste enamorar a la morenita? No la pude enamorar. Ni siquiera sé de la vida de ella hoy en día. No sé qué. Tal vez era un ángel que Era Dios un te ángel mandó. que Dios mandó. No sé quién es ella hoy en día, no sé dónde estará, no sé qué será de la vida de ella, pero la bendigo donde quiera que esté porque fue el instrumento que Dios usó. ¿Estás casado? No, estoy totalmente soltero. Hola, ¿estás buscando a la muchacha todavía no? No la estoy buscando. Que Dios te traiga Pero, alguna. correcto. Pero ese día, a las 2 de la tarde llegaron y nos fuimos allá en Colombia, pues, horario colombiano. Dicen 2, llegan a las 3. Entonces me tocó esperar 1 hora más. Pero ese día, 15 de marzo, ella le dice al pastor de ella, no, él se quiere bautizar, pero no hizo clase y se convirtió anoche y venía en un problema de droga y todo esto. Entonces el pastor habla conmigo y me dice, ¿tú estás seguro? Y yo, claro que estoy seguro. Yo no vuelvo atrás. Lo que Dios hizo en mí. Entonces, Dios santo, y le dije, yo no sé cómo me salieron esas palabras, pero le dije, no detenga la obra del Señor en mí. Deje que Dios haga. Y ese día me bautizaron, antes de las 24 horas de haber recibido de verdad Cristo en mi corazón, como lo recibí ese día. Y hasta el día de hoy, 3 meses después fue mi primera campaña, delante de 500 personas, porque el barrio entero fue a ver, me decían Diomedito, porque imitaba a un cantante vallenato que ya murió, que se llama Diomedes Díaz, y yo lo imitaba, entonces me decían Diomedito. Fueron a ver que Diomedito se convirtió. ¡Oh! Entonces, como unas 500 personas, todo el barrio fue a ver a Diomedito convertido predicando. Eso fue un mensaje desastroso. Por allá Noé lo bajé del arca, monté al arca a Moisés, allá el que murió en la cruz fue Josué, y así fue un desastre, pero en Un total, desastre de mensaje, pero Sí. con tu corazón lo dijiste. pero con mi corazón. Y desde ese día el ministerio despegó. Pues hoy en día no son desastrosos los mensajes. Ya llevas años en Ya eso. llevo años, ya llevo 12 años porque fue 3 meses después que empecé a predicar. Sin embargo, ese día varios se convirtieron, que permanecen hasta el día de hoy sirviendo a Dios en diferentes lugares. Varios de esa noche se convirtieron, más de 15 personas. Qué interesante, que yo tú conozco. predicando que en el arca estaba Moisés y el otro. Entonces, pero el amor Sí. de Cristo proyectado fue el que tocó el corazón de los que estaban ahí. Así es. Porque los que estaban ahí no sabían quién estaba en el arca. Los que estaban ahí no sabían los ladrones que estaban al Sí, lado de sí, Cristo. sí, No sí, sabían. sí. No sabían Nada más que nada. sabían el mensaje de amor que te había cambiado a ti. Amén. Y los cambió a ellos. Así es, pastor. Ahora cuando no puede cometer errores, porque vas a hablar de la Ahora, gente que ya claro, sabe. que ya sabe. Pero Es el que no correcto. sabe, No, lo que no. quiere es ser tocado con el amor Es de Cristo. correcto.
y así como fuiste tocado tú. ¿Qué tú puedes decirnos aquí unos segundos con aquellos que nos están mirando? Bueno, el abrazo del Padre es todo lo que tú necesitas para poder sanar los vacíos de tu corazón. Son 12 años, más de 12 años, casi ya 13 años que voy a tener de estar abrazando al Padre, o que el Padre me esté abrazando. Eso ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Así que lo mejor que te puede pasar es encontrarte con el Padre, abrir tu corazón y dejar que el Padre lo llene con su amor. Su amor es suficiente para cubrirlo todo. Él lo es todo en todo. Gloria a Dios, Wilmer. Bueno, ustedes que están mirándonos, ahí están los números de teléfono de él y cómo poder contactarlo. Él viaja, es un gran evangelista, pero el punto es el testimonio impactante que él tiene, que cambia vida de aquellos que puedan estar amarrados a situaciones como él. Es increíble. Aquí en Estados Unidos, el 80% de los hombres que están en las cárceles han crecido sin un padre en el hogar. Más del 65% de muchachas jovencitas, 15, 16 años, que salen en estado, madre soltera, son muchachas las cuales han crecido sin un papá en el hogar. La gente creen que nada más que son los varones. Las muchachas necesitan ese amor puro de ese varón, de ese padre, y cuando tienen ese vacío, después cuando tienen una edad que conectan con el romance, pues se acuestan y tienen sexo. Pero lo que están buscando es la parte paternal que nunca tuvieron. Así que es muy importante, tú, papá, que me estás escuchando, comprendas lo importante que tú eres para tu hijo y para tu hija, el tú ser parte del hogar. Y aquellos de ustedes que desafortunadamente ya hay un quebrantamiento en el matrimonio, por favor, hagan todo lo posible por lo menos tener una conexión constante con sus hijos y que ellos puedan comprender lo que ha sucedido, aceptando que ustedes se han arrepentido ante Dios de un divorcio y que ahora ellos son importantes para tu vida. Así que bueno, damos gracias que fuiste libre y damos gracias que has sido tú una bendición para aquellos que no han escuchado. Y ustedes recuerden seguirme en las redes sociales y buscar mis mensajes en iTunes. Ahí van a ser de bendición. Así que tengo un sinnúmero de mensajes que pueden bajar y gozarse con ellos. Bueno, el tiempo se me acaba. Gracias por su sintonía. Este es el pastor Alberto Delgado de la iglesia Alfa y Omega aquí en Miami, Florida, que ahora se despide y te recuerda que todo es posible si puedes creer.